Está grabando la llamada. Excelente. Ahí, esto cómo se cambia. Para que se vea como. Pantalla completa acá. ¿Quieres pantalla completa acá? Claro, porque eso es lo que se graba. No, se graba eso. ¿Se graba eso? Sí, sí, pero está muy bien. Bueno, Nacho, lo bueno se hace esperar. Así que finalmente me dio tiempo de cortarte el pelo. Me dio tiempo de cortarme el pelo. Me pelé. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Giacomoni, por estar. Gracias, Marian, también, por conectarte. De nada, Nachito. Vamos a hablar del eritema nodoso a partir de un caso que tuvimos acá en la clínica. El caso es de un paciente de 10 años cuyo motivo de consulta fue una celulitis pretibial. Como antecedentes de la enfermedad, presentaba una angina por estreptococo, que completó su tratamiento con amoxicilina por 10 días. Una vez pasado un mes de este cuadro, empieza a presentar un eritema doloroso pretibial que se induró, era en el miembro inferior izquierdo, pero el paciente se presentaba febril. La característica que tenía la lesión era, aumento de la temperatura local, bordes irregulares, característico de una placa celulítica. Ahí mismo inicia tratamiento con TMS por 7 días, pero no mejora, y como no mejora se le indica agregar al plan de tratamiento clindamicina. Cuando se le agrega la clindamicina, el paciente empieza a presentar un eritema tóxico, viene una farmacodermia, por lo que se decide internarlo. Otros antecedentes, sus vacunas al día y no tenía más antecedentes que sean de relevancia. Al examen físico, el paciente presentaba una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una saturación de 99%, una temperatura, estaba medio subfebril, 37,4 y un peso de 66 kilogramos. Como característica tenía, además de la placa celulítica, un exantema generalizado, micropapular en tronco, a nivel de muslos y piernas también, pero era urticariforme. El del tronco era bien micropapular y el de miembros inferiores era urticariforme. También estaba la placa celulítica, que tenía, un aumento de tamaño, aumento de la temperatura, bordes irregulares, la tetrada de Celso característica. Y además tenía el signo de la cachetada, característico del párvulo. Sí. Se hace una interconsulta con infectología y se decide medicar con ceftriaxona y teicoplanina como el tratamiento antibiótico, dexametasona y cetiricina para disminuir la respuesta inflamatoria, y además solicitamos una ecografía de la lesión con Doppler. Con respecto a la evolución, mejoró el exantema del tronco, persistió un tiempo en muslos, la ecografía dijo que no había ni absceso de la placa, porque sabemos que si es por estrepto no genera un absceso. El flujo arterial y el venoso estaban conservados y tuvo buena evolución clínica, y ahí mismo se le otorgó la alta sanatorial, con seguimiento por infectología y con dermatología. Una vez que el paciente había sido dado de alta, una semana luego del alta específicamente, comenzó con una presentación, de múltiples nódulos subcutáneos pretibiales en el mismo lugar en donde tenía la lesión celulítica, que se interpretaron clínicamente como un eritema nodoso. La evolución fue benigna, no requirió de tratamiento, desaparecieron solos y el paciente evolucionó perfectamente. Eso con respecto al caso clínico. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el eritema nodoso. Es una reacción de... ¿Se fue de alta con qué diagnóstico? Se fue de alta con unas placas celulíticas por estreptococo, nada más. Él presentó el eritema nodoso como una evolución a esa clínica una semana después de haber sido dado de alta. El tratamiento fue, al final, con ceftriaxona y teicoplanina, y él resolvió la placa celulítica, resolvió la clínica sistémica que tenía, que había presentado. ¿Y cuánto tiempo hay entre la placa y el eritema nodoso? Una semana del alta. Una semana del alta. Sí. Una semana desde que se le dio el alta, pero había estado una semana internado. ¿Y el Así que diagnóstico tenemos se hizo clínicamente? del eritema, sí, de la placa celulítica con ecografía. ¿Y del eritema nodoso? Clínico, sí. ¿Y se comenzó un diagnóstico diferencial? Entiendo que no. No. ¿Se buscó alguna causa subyacente de ese paciente? No, porque la clínica indicaba que era un eritema nodoso por estreptococo, con la
celulitis previa, habiendo respondido al tratamiento farmacológico, se entendió que era por estreptococo y también que era una evolución característica, como ahora vamos a charlar, de una infección de estreptococo de peripartos blandas. Bien. Entonces, con respecto al eritema nodoso, hay que decir que es una reacción de hipersensibilidad, es una respuesta inflamatoria a determinados estímulos, que se expresa histológicamente como una paniculitis septal. Ahora vamos a ver qué es una paniculitis septal. Es más frecuente en pacientes adultos, pero con respecto a lo pediátrico hay que decir que tiene igual prevalencia en ambos sexos, no se presenta o es extremadamente excepcional en menores de 2 años. Puede tener como etiología de base algo idiopático, infeccioso, autoinmunitario, farmacológico, tumoral, vacunal o misceláneo. Suele tener excelente evolución y suele ser una enfermedad autolimitada, solamente requiriendo tratamiento sintomático y de sostén. Con respecto a la epidemiología, tiene una prevalencia de unos 5 casos en 100.000 personas. Como les dije, es más prevalente en mayores, entre los 18 y los 34 años, pero también se ve relativamente frecuente en pacientes pediátricos, aunque es excepcional, muy raro en menores de 2 años. Como se han descrito casos familiares de eritema nodoso dentro de un mismo grupo familiar, se demostró que hay un haplotipo de una HLA similar entre familias. Por lo tanto, hay una asociación entre la genética y la expresión de la enfermedad. Con respecto a la patogenia, está producido, como les dije, por una reacción de hipersensibilidad, en donde se genera una paniculitis neutrofílica, o sea, inflamación del panículo adiposo, comandada por neutrófilos, con depósito de inmunocomplejos que se presentan a nivel intra y extravascular, rodeando los septos de tejido celular subcutáneo, también determinando la activación del sistema del complemento. Por lo tanto, podemos decir que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Acá les puse un esquemita de, bueno, se genera un depósito de neutrófilos, hay producción de especies reactivas de oxígeno, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son las 3 citoquinas que comandan esta respuesta inflamatoria, generan daño oxidativo a nivel tisular, que también determina la formación de granulomas. Con respecto a la paniculitis, este tipo de paniculitis del que estamos hablando, que es el eritema nodoso, es una paniculitis sin vasculitis. Este es el gran diagnóstico diferencial, las paniculitis sin vasculitis, que son estas del eritema nodoso, y las que presentan vasculitis, ¿no? Acá hay una imagen esquemática de una paniculitis septal hacia la izquierda, que es la característica del eritema, en donde vemos que el infiltrado inflamatorio se presenta rodeando el panículo adiposo, ¿no? Rodeando, ¿no? A nivel de los septos, que rodean las adipocíticas. En cambio, bueno, fíjense que la clínica es más incipiente, con un dolor asociado a la inflamación, suele presentarse en la cara anterior de los miembros inferiores, y la característica principal es que, con respecto a la cronicidad o a la evolución, no ulcera y no deja cicatrices, ¿sí? Resuelve solo. En cambio, las paniculitis con vasculitis son enfermedades más agresivas, pero de presentación más insidiosa. Tienen menor presentación de dolor, o sea, menos clínica, menos respuesta inflamatoria, se suelen presentar en caras posteriores de miembros inferiores, y sí presentan necrosis, ulceración y van a dejar cicatrices. Con respecto a la etiología del eritema nodoso, lo más frecuente, entre un 40 y un 50%, es que se reparte entre aquellos que son primarios o idiopáticos y aquellos que son secundarios a alguna entidad. Lo más frecuente es que sean secundarios a infecciones bacterianas. Pero bueno, acá les puse un gran cuadro de todos los agentes etiológicos, hice hincapié más que nada en lo infeccioso en este cuadro, después en el siguiente vamos a hablar de enfermedades autoinmunitarias. ¿Cuáles son los agentes que pueden llegar a expresar un eritema nodoso secundario a este tipo de infecciones? Lo más frecuente a la cabeza siempre, el estrepto beta-hemolítico del grupo A, Streptopiógenes, pero le sigue también la tuberculosis, la gastroenteritis. Acá no se ve tanto, pero más en países asiáticos, por ejemplo, gastroenteritis por Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, suelen presentar secundariamente un eritema nodoso. También brucela, sífilis, gonococo, meningococo. Nacho, ¿esas infecciones siempre desencadenan un fenómeno de autoinmunidad? Siempre. No es que la enfermedad en sí genera el eritema nodoso, sino que la respuesta inmunitaria del paciente genera secundariamente una reacción inmunitaria que determina el eritema nodoso.
Con respecto a las virales, Epstein-Barr, todos los herpes, las hepatitis, el VIH, la parotiditis, fúngicas, Candida albicans, que hay un par de casos descritos en Argentina, mucho menos frecuentes el resto, más representativas de otros países, y las parasitarias, también la más frecuente es la ascariasis y la mediasis. Con respecto a las etiologías no infecciosas, la más representativa son los fármacos y las vacunas. Son las dos que más suelen presentar en nuestro país, en nuestro medio. Pero también están las enfermedades inflamatorias, en donde hay que hacer una aclaración. En la enfermedad de Behçet, que es la que más se suele presentar en pacientes pediátricos, en los adultos que presenten eritema nodoso es más frecuente que sean secundarios por ahí a un síndrome de Sjögren, por ahí a un lupus eritematoso sistémico o a enfermedad celíaca. Pero en niños se ve más en enfermedad de Behçet, igual rarísimo, muy pocos casos descritos. A los fármacos también es muy frecuente, en especial a las penicilinas, a los anticonceptivos y al valproato. A las oncomatológicas, linfomas y leucemias o a tratamientos post-radiación y a síndromes paraneoplásicos. Puede ser la presentación, pueden debutar con un síndrome paraneoplásico que sea un eritema nodoso y que sin embargo haya una oncomatológica subyacente. Las misceláneas que son rarísimas y bueno, las vacunas hay que hacer una aclaración con respecto a la BCG. La BCG tiene varios casos descritos porque en realidad la tuberculosis en sí tiene descritos muchos casos de pacientes que presentan como secundaria a la infección un eritema nodoso. Por eso cuando hablemos del diagnóstico vamos a ver que lo primero a determinar es, bueno, ¿es de causa infecciosa? Sí, no, ¿es estreptococo o es tuberculosis? Con respecto a la clínica es muy característica, tan característica que el diagnóstico es predominantemente clínico. Se presentan placas o nódulos subcutáneos, eritematosos, que son dolorosos y están indurados, no suelen medir más de 5 centímetros de diámetro, son profundos, simétricos y bilaterales, siempre en caras anteriores de miembros inferiores. Pueden presentarse en miembros superiores, pueden presentarse en tronco y espalda, pero son presentaciones raras o infrecuentes. El eritema en sí dura una semana, con la clínica característica de la tetrada de Celso, dolor, induración, rubor y calor. Después desaparece, puede desaparecer en un periodo de entre 2 a 6 semanas sin dejar ni cicatrices, ni ulceraciones, ni ninguna lesión a nivel local, a no ser que se haya generado una lesión quizás por rascado o lo que sea, pero no deja en sí ningún tipo de lesión. Se presentan como lesiones rojo brillantes que protruyen sobre la piel, que después se aplanan y van evolucionando en coloración como si fuese una equimosis, ¿no? Primero se ponen más azuladas, luego amarillo verdosas y después resuelven y desaparecen. La clínica es un síndrome febril bastante inespecífico, con astenia, artralgias, mialgias, adenopatías, hepatoesplenomegalia, y lo importante que hay que reconocer es que viene precedido de la infección, que es lo más frecuente, que generó esta respuesta inflamatoria, ¿no? Si el paciente viene con, por ejemplo, una clínica de vías aéreas superiores por una faringoamigdalitis por estrepto, o en este caso una celulitis por estreptococo, eso es lo que hay que hacer hincapié para después hacer el diagnóstico clínico. Pero en sí la enfermedad no presenta mucha más clínica y es bastante característica. Existen algunas formas que no son convencionales, como el eritema nodoso migratorio, en donde las lesiones son más asimétricas, que se presentan en vez de en las caras anteriores de los miembros inferiores, más en caras laterales, y suele tener una evolución más tórpida, con menos clínica, pero igualmente todos resuelven ad íntegro. El crónico es de pacientes adultos, no lo vemos en pacientes pediátricos, pero es un eritema que suele durar entre meses y años, y hay una variante también rarísima en niños y adolescentes que tiene una afectación palmoplantar, que es la misma clínica que habíamos nombrado en caras anteriores de miembros inferiores, pero a nivel de las palmas y plantas de las manos, de los pies, que está asociada al ejercicio físico. Este cuadro lo puse para hacer un poco una aclaración sobre el diagnóstico diferencial, ¿no? Que habíamos dicho, ¿cómo me doy cuenta yo si el diagnóstico es clínico? Bueno, porque es muy característico, ¿no? Los nódulos suelen ser bien bilaterales, en caras anteriores, son eritematosos, suele tener una evolución rápida.
benigna, sin ningún tipo de complicación, y regeneran sin secuelas. Ahora, si presenta cualquier otro tipo de clínica, si los nódulos son unilaterales, si el nódulo evoluciona tórpidamente, si deja alguna cicatriz, si el nódulo no evoluciona en 2 a 6 semanas, tenemos que sospechar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y acá les dejé anotados un par. Las vasculitis, infecciones subcutáneas por micobacterias, poliarteritis nodosa, paniculitis pancreática, déficit de alfa-1 antitripsina, pero lo ideal es derivar a especialistas en dermatología y reumatología para hacer un diagnóstico más extensivo. Podríamos aprovechar para preguntarle a Ley por los criterios de biopsia. Si es que los hay. ¿Puedes repetir la pregunta? No te escuché bien. ¿Cuáles son los criterios de biopsia en caso de presentar un eritema nodoso a un paciente? La biopsia la solicitamos únicamente cuando hay dudas con el diagnóstico. Si es un eritema nodoso clásico y típico, no hace falta porque clínicamente ya sabemos qué es lo que nos puede brindar. Ahora, si hay dudas, sea otro tipo de paniculitis y no un eritema nodoso, entonces sí. Pero de rutina, con un eritema nodoso clásico, típico, no solicitamos la biopsia. Perfecto. Perfecto, gracias, doctor. Con respecto al diagnóstico, volvemos a que es predominantemente clínico. Lo importante es pedir a los pacientes un laboratorio con hemograma, con PCR, eritrosedimentación y obviamente un recuento de glóbulos blancos. La PCR suele estar elevada con un promedio alrededor de 73, pero puede ser desde una PCR elevada mayor a 6 hasta mayor a 100. El promedio es de alrededor de 70 y un eritro también elevada de alrededor de 77 con un promedio. Y una leucocitosis que no suele ser tan elevada, porque cuando se presenta la clínica del eritema, si es posinfeccioso, suele estar ya resuelta la infección o en vías de resolución. Por eso la leucocitosis no es lo predominante. El hemocultivo no se pide de rutina porque tiene bajo rédito. Obviamente es un paciente que ya recibió terapia antibiótica, fue una infección bacteriana de base. Se le puede pedir una prueba rápida de estreptococo, aunque tampoco va a tener mucho rédito. Se le puede pedir la antistreptolicina O, una radiografía de tórax y acá está la PPD. Si nosotros hacemos una anamnesis profunda y el paciente no viene con antecedentes de presentar una clínica de estreptococo, de infección por estreptococo, tenemos que sospechar como segundo agente etiológico a la tuberculosis. Entonces, pedir una PPD, aunque acá en Argentina tampoco tiene mucho rédito, pero buscarla porque es el segundo agente etiológico en frecuencia. El diagnóstico diferencial también es muy amplio, pero si tiene la evolución característica del eritema, no sospechamos, no es difícil hacer el diagnóstico, pero podemos preguntar durante el anamnesis si el paciente sufrió traumatismos, si estuvo recientemente expuesto a, La Plata, a picaduras de mosquitos, o a fármacos biológicos, ¿no? Como la adalimumab. Con respecto a la evolución, ya les comenté que el pronóstico es excelente, suelen tener resolución espontánea en un plazo de 2 a 8 semanas sin dejar secuelas ni sistémicas ni locales, aunque en algunos casos severos que pueden estar asociados a, por ejemplo, a los pacientes oncomatológicos, puede tener un periodo de resolución más prolongado, pero resuelven perfecto. Pueden haber recurrencias, en especial en los que son de causa idiopática, también en los que son de causa farmacológica. Si se vuelve a recurrir en el uso del mismo fármaco, también lo van a volver a desarrollar. Y como complicaciones son raras, van a depender de la etiología. Locales dermatológicas puede haber hiperpigmentación residual y tardar un par de meses en resolverse. Lo que sí es característico es que las artralgias asociadas al cuadro de presentación inicial pueden perdurar hasta inclusive 2 años después de la resolución del eritema. Con respecto al tratamiento sintomático y de sostén, es el resumen. Elevación de miembros inferiores, se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, se le pueden dar corticoides sistémicos si el cuadro está agravado, tampoco son necesarios, se utilizan dosis de prednisona. Y en casos que son refractarios hay una lista de fármacos que se pueden usar, como la Absona, el ioduro de potasio, la colchicina, la hidroxicloroquina y otros más, o los corticoides intralesionales.
Lo importante es tratar la causa. Por eso el diagnóstico no es en sí solamente del eritema nodoso, sino de la causa de ese eritema, porque sabemos que siempre es secundario a algo. Lo más frecuente es que sea por estreptococo, entonces en esos casos elegimos utilizar, penicilina G, ya sea sódica o benzatínica, según el paciente con el que nos estemos encontrando. ¿AINES de elección en la naproxeno o cualquier AINE? Cualquiera. Como conclusiones, en niños la infección por estreptococo es la causa más frecuente. El eritema es a menudo una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica. Hay que realizar una historia clínica detallada, un examen físico completo, un hemograma completo con reactantes de fase aguda, el ASLO, la PPD, una radiografía de tórax también para encontrar la causa subyacente. La biopsia cutánea, acá está lo que nos había comentado el doctor Giacomone, está indicada solamente en casos de evolución tórpida o atípica o en casos de dudoso diagnóstico. Y si se hace la biopsia, la histología nos va a demostrar que hay una paniculitis septal sin vasculitis. Es autolimitado y requiere solamente tratamiento sintomático. Acá les dejo la bibliografía. Antes que terminemos. Delfos, ¿querés agregar algo del tratamiento? ¿Qué daño usás? ¿Qué tiempo? No, lo que es importante, muy buena presentación, es muy clarito todo y excelente la revisión. Comenzamos por ahí. En cuanto a la etiología, en la experiencia mía, la mitad de los casos son idiopáticos. Son esos chicos en los que no se puede documentar la presencia ni de una infección ni de una enfermedad autoinmune asociada. En segundo lugar, el estreptococo. Y en tercer lugar, antes que la tuberculosis, la tercera causa en frecuencia, en mi experiencia, son los anticonceptivos orales en las chicas adolescentes. Y el resto son muy raros, tanto como manifestación de una enfermedad autoinmune como de otra enfermedad. Hace muchos años hubo una epidemia de salmonelosis, que tuvimos chicos que en ese entonces hicieron eritema nodoso secundario a la infección por salmonela. Y el otro punto que es importante es, considerando la cantidad de causas que hay que lo pueden provocar, pero la frecuencia muy baja de la mayoría, es ante un caso típico con un chico que tiene una historia clínica que no refleje ninguna otra cosa, no solicitar de entrada todo el laboratorio para todas las causas posibles del eritema nodoso. Siempre focalizarse en los que nos dice el interrogatorio y el examen físico. Y de ahí va a surgir lo mínimo que tenemos que comenzar a tener que estudiar. Y en cuanto al tratamiento, recordar que es una manifestación inmunológica, o sea que es que tratar erradicar el estreptococo en el caso que sea posible y que esté documentado, pero después no necesita seguir recibiendo ni profilaxis ni tratamiento a largo plazo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, doctor. Ahora No. sí. Bueno, grupo. Perdón. Después te acordás, Nachito, hoy los chicos que están ahí, que después había venido un nene también que había tenido la sospecha que tenía las lesiones en la cara anterior de la pierna y las adenopatías, el antecedente de la infección por estreptococo, que al final no sé, un nene. Una nena. No, porque este es el caso de un nene que tuvo, Sí. pero hace poco hubo una nena que tenía sospecha de eritema nodoso y al final no fue. Sí, también hubo un nene, me acuerdo, creo que fue en diciembre. Ah, no me ¿O acuerdo. la viste de ahí por la nena esa? La nena sí, pero no fue un eritema nodoso, tenía otro tipo, ahora no recuerdo exactamente, pero era otro tipo de manifestaciones más exantemáticas, tenía en parte posterior de la pierna también, no eran nodulares y era muy cambiante. De un día para el otro modificaba la clínica totalmente. Sí, de eso me acuerdo. De la que decís vos, Marian, la verdad es que no ¿Y recuerdo. cómo terminó ese paciente? ¿La nena? Sí. No, al final terminó haciendo otra cosa, me parece. ¿No se trató como una urticaria? ¿No recibió todo como si fuera Pues además urticaria? después hizo una gastroenteritis, Era muy raro. tuvo Una nena que terminó viendo mal igual, también. una evolución medio rara. Ya estaba en el segundo piso. No me acuerdo, la verdad.
Vos, Maca, ¿no te acordás del que digo? Yo te acordás de un nene que estaba internado arriba. No, me acuerdo de la nena no. Sí, no. Es que este es el caso. Claro. Sí. Bueno, excelente. Muchas gracias. Muchas Bien, gracias. Nachito, gracias. Gracias, María. Gracias, Nacho. Y gracias, Delfo. Se vemos que se palpa, ¿no? Nachi, ¿Eh? se vemos que se palpa. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Se ve. Chau, gente, chau, Chao, gente. chao. Gracias, Delfor. Estudiás.